pero ya podemos continuar. Les quería decir que por favor hay alguien que me está escribiendo en el grupo que no ha podido entrar. No sé si ya lo dieron. Por favor, hola, hola. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Hay alguien, creo que se llama Sebastián, que me dice que no puede entrar, pero es que a mí no me llega. Díganle que a mí ni siquiera me llega la solicitud para que él pueda entrar. Por favor. ¿Y cómo hacemos entonces? Le enviamos el Crear la link del... aprobación. No, no sé. O sea, que él entre por el link, sí, que él entre por el link, pero el problema es que a mí ni siquiera me llega la solicitud para su ingreso. De pronto estará ingresando al link que mandaron al grupo, porque ese fue el de ayer. Ajá, seguramente. Vale, entonces podemos proseguir. Entonces, estábamos hablando de lo que son las fronteras móviles, que son aquellas que se desplazan, ¿cierto? Son aquellas que se desplazan con nuestro sistema. ¿Es claro hasta ahí? Pero un ejemplo podría ser, estaba hablando de la jeringa. Ajá, correcto. Entonces la frontera, ¿cuál sería? El espacio entre el exterior y el agua, ¿qué? No, mira, imagínate la jeringa, ¿cierto? Sí. Una jeringa que tú le llenas completamente de agua y nuestro sistema es, no la jeringa, nuestro sistema es el agua, Okay. ¿cierto? Es decir, la masa de agua que se encuentra, imagínate que a esa masa de agua tú la recubres imaginariamente con una tela imaginaria. Ese recubrimiento es nuestra frontera, ¿cierto? Bien. Ahora, imagínate que tú, ese émbolo de la jeringa, tú lo presionas. ¿Qué va a pasar con esa frontera? Esa frontera se va a mover, ¿sí o no? Okay. Obligada por el desplazamiento del émbolo. Bueno, ese movimiento hace que esa frontera automáticamente se convierta en una frontera móvil. Básicamente porque no es una frontera que se encuentra estática en el tiempo. Bien. ¿Ya? Sí. Okay. ¿Es claro lo que quiero decir? Sí, vale, sí, sí, se entendió ahora sí. ¿Los demás? ¿Es claro lo que quise decir? Sí, profe, Sí, sí. profesor. Vale, Sí, perfecto. profesor. Entonces podemos continuar. Entonces ya establecimos lo que es un sistema, ya establecimos lo que son fronteras, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de lo que son las propiedades y qué es una propiedad. Y nuevamente me permito leer la definición porque son definiciones muy puntuales. Una propiedad es una característica o fenómeno que sirve para identificar una situación y que puede ser medible y observable. Ojo, para que algo sea una propiedad tiene que ser siempre medible y observable. Si es medible pero no observable, no puede ser una propiedad. Si es observable y no puede ser medible, tampoco puede ser una propiedad. Tiene que cumplir las dos características, medible y observable. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Profe. Muy bien. Ahora, a partir de esa definición, resurgen nuevamente tres subdefiniciones que tienen referencia con respecto a la masa. Una propiedad, las definiciones de propiedad extensivas, propiedades intensivas y propiedades específicas. Una propiedad extensiva es aquella propiedad que depende de la masa. Es aquella propiedad que su cantidad aumenta o disminuye en función de si hay más o menos masa en el sistema. ¿A alguien se le ocurre? el peso, Por profe. ejemplo, El peso.
El volumen, profe. Volumen. El volumen es correcto. La misma masa. La misma masa es una propiedad extensiva. Son claros ejemplos de lo que son unas propiedades extensivas. Claro, a medida que aumenta la masa de un cuerpo, el volumen aumenta, si no la gente no engordara. ¿Correcto? Sí, claro. Muy bien. Ahora, hablemos de lo que son las propiedades intensivas. Las propiedades intensivas son propiedades que, al contrario de las extensivas, estas no dependen de la masa. ¿Quién me da un ejemplo de una propiedad intensiva? La presión, profesor. La presión es una propiedad intensiva. ¿Quién más? La El volumen temperatura, específico. El volumen específico. Sí, ¿ves? ¿Ves? O sea, La temperatura. la temperatura, correcto. Esos son claros ejemplos de lo que son propiedades intensivas. Ahora, una propiedad específica es una propiedad que representa a un, como su nombre lo dice, a un elemento en específico. Son propiedades que son características y que permiten diferenciar un elemento de otro elemento. Y normalmente son propiedades intensivas. ¿Correcto? Ahora, ¿alguien tiene algún ejemplo? la densidad, profe. La densidad. Es el La- mayor ejemplo de una propiedad específica. Lo mismo, por ejemplo, la viscosidad. La viscosidad también es un ejemplo de una propiedad específica. Ahora, para diferenciar unas propiedades, un trucazo de la vida es cómo diferenciar una propiedad extensiva de una propiedad intensiva. Imagínense un sistema. Por ejemplo, imaginémonos una torta. ¿Sí o no? Vamos a imaginarnos todos una torta, ¿cierto? Y vamos a cortar esa torta exactamente a la mitad. ¿Qué pasó con la masa? Se divide por la mitad también. ¿Qué pasó con el volumen? Entonces, por la mitad. O sea, teniendo en cuenta si se está tomando toda la torta como el pastel como sistema, y se divide entre la mitad. Claro. Ok. ¿Qué pasa con la temperatura? Se mantiene No cambia, igual. no cambiaría. ¿Qué pasa con la presión? Se mantiene Sigue igual, ¿no? igual. ¿Qué pasa con la densidad de la torta? La densidad de la torta sigue siendo la misma. Que se haya partido en dos no quiere decir que una parte sea más densa que la otra. Las dos siguen teniendo la misma densidad o no. Ok, ¿Mm? listo. Correcto. Entonces, este ejemplo me permite dar pie a que una forma de identificar cuando una propiedad es extensiva y cuando una propiedad es intensiva es que cuando usted divide el sistema, las propiedades extensivas se dividen con este, mientras que las propiedades intensivas permanecen constantes aunque usted haga la división. ¿Listo? Listo. ¿Es claro a lo que quiero llegar? Sí. Y con las propiedades específicas, ¿cómo, Las propiedades en qué se ve específicas afectada ahí? normalmente
como dije, las propiedades específicas normalmente, aunque representan un elemento, son intensivas. Entonces, funcionan exactamente de la misma forma. ¿Ya? ¿Es claro? Sí. Perfecto. Entonces, ya hablamos de las propiedades, ahora vamos a hablar específicamente de dos propiedades importantes que son la densidad y el volumen específico. Entonces, la densidad, pues ya todo el mundo, creo que aquí hemos tratado con algo, ya sea en su química, en su colegio o algo. La densidad se define como la relación entre la masa por unidad de volumen. Se expresa con la letra griega ρ, ¿cierto? Y es igual a la masa sobre el volumen total del cuerpo. Lo que muy pocos conocen, que me sorprendió la compañera que lo dijo, es el recíproco multiplicativo de la densidad, conocido también como el volumen específico, representado por esta letra V minúscula, que se define como la relación del volumen por unidad de masa. ¿Cierto? Ahora, como son recíprocos multiplicativos, la densidad por el volumen específico siempre nos tiene que dar ¿cuánto? 1. Correcto, siempre nos tiene que dar 1. O sea que la densidad es igual a 1 sobre el volumen específico. Perfecto. Ahora, ¿por qué se tienen estos dos elementos? ¿Por qué existe básicamente el volumen específico si ya tenemos la densidad? Ocurre que para elementos con una densidad muy baja, como los gases, los valores, es muy tedioso trabajar con valores extremadamente pequeños de densidad. Entonces, para evitarnos ese problema, se creó o se estableció el valor del volumen específico. ¿Por qué? Porque a medida que la densidad de un cuerpo es menor, el volumen específico del cuerpo es mayor. Entonces, al trabajar con gases, preferiblemente se trabaja con volúmenes específicos, y al trabajar con cuerpos sólidos se trabaja preferiblemente con densidades. ¿Correcto? Ok. Perfecto. Muy bien. Ahora hablemos de otra propiedad interesante que se denomina la densidad relativa, que también puede ser llamada gravedad específica y se conoce como el cociente de la densidad de una sustancia cualquiera, ¿cierto? Con respecto a una sustancia estándar a una temperatura especificada. Normalmente, esta relación se realiza con el agua a una temperatura de 4 grados centígrados y 101.3 kilopascales, cuya densidad es exactamente de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. De tal forma que la densidad relativa es una propiedad adimensional que nos presenta la densidad de un cuerpo con respecto a la densidad de un cuerpo conocido. ¿Correcto? ¿Es claro lo que quiero decir? ¿Puede profundizar eso un poquito más? ¿Cómo? Tu micrófono se escucha. Es que tu micrófono se escucha muy pasito, entonces casi no se escucha. Creo que si puede explicarlo, profundizar más en eso. A ver, es que esa es la definición, pero bueno, vamos a ver. Básicamente, la densidad relativa son relaciones. Es una relación que hay
entre la densidad de un objeto con respecto a la densidad del agua. ¿Cierto? ¿Por qué se hace esto? Esto se hace para poder establecer comparaciones, ¿cierto? Y nuestro punto de comparación con respecto al universo siempre va a ser el agua, porque se considera que el agua es una sustancia, por así decirlo, perfecta. Entonces, la densidad relativa simplemente es la comparación de una densidad con la densidad del agua. ¿Ah? Recuerden, densidad relativa o gravedad específica. Ahora bien, si vemos en la tabla de la derecha, ¿cierto? Podemos ver diferentes densidades relativas de diferentes elementos. Cuando una densidad relativa es mayor o igual que 1, quiere decir que ese elemento es más denso que el agua. Alguien tiene el micrófono abierto y se escucha un niño de fondo. Bueno, entonces continuamos. Cuando esa densidad relativa es mayor que 1, es porque ese elemento es más denso que el agua. Algunos ejemplos que podemos ver aquí en la tabla es la sangre, es el agua de mar, es el mercurio, por ejemplo, que es 13.6 veces más denso que el agua. Los huesos, que es de 1.7 a 2 veces más denso que el agua. El oro, que es 19.2 veces más denso que el agua. Cuando la densidad relativa es igual a 1, quiere decir que ese elemento tiene la misma densidad que el agua. El ejemplo mismo, la densidad relativa del agua, pues obviamente va a ser 1. Y cuando la densidad relativa es menor que 1, quiere decir que ese elemento es menos denso que el agua. Por ejemplo, la gasolina, el alcohol etílico, la madera, por eso la madera flota en el agua, el hielo y el aire. ¿Correcto? Sí. Perfecto. Entonces, una vez establecido que es un sistema, cuáles son las propiedades y haber hablado de las diferentes propiedades, podemos hablar de lo que es un estado. El estado, y nuevamente me permito leer la definición, considerando un sistema que no experimenta cambios, un estado es un momento donde todas las propiedades se pueden medir o calcular en el sistema, lo cual da un conjunto de propiedades que describe por completo la condición. Básicamente, ¿cierto? El estado es la condición de un sistema que se pueda medir a través de sus propiedades. ¿Listo? Es la condición actual de un sistema que se pueda medir a través de sus propiedades. ¿Correcto? No. Perfecto. Ahora pasamos a la definición de lo que es un estado de equilibrio. Un estado de equilibrio es una situación donde no hay potenciales desbalanceados dentro del sistema y este no experimenta cambios. Es decir, esa condición del sistema medida a través de las propiedades no va a cambiar a lo largo del tiempo. Es decir, que si un elemento se encuentra a 25 grados centígrados, dentro de 1 hora, 2 horas, 3 horas va a seguir a los mismos 25 grados centígrados. A eso se le conoce como estado de equilibrio. Creo que me podrías repetir, me hace el favor. ¿Desde dónde? Sobre qué es un estado de equilibrio. En un estado de equilibrio es una zona donde no hay potenciales desbalanceados, es decir, no hay desequilibrios en el sistema. Es decir, un sistema que se encuentra en una situación específica, medida a través de sus propiedades, va a ser la misma a lo largo del tiempo y va a ser igual a lo largo de todo el sistema. No es que, por ejemplo, haya una parte que se encuentre a 30 grados centígrados y otra parte del sistema que se encuentre
a 40 grados centígrados, porque en ese punto ya no hay equilibrio. ¿Correcto? Gracias. Perfecto. Entonces, para que exista una condición de estado de equilibrio termodinámico, deben cumplirse estos 4 tipos de equilibrio. Si al menos uno falla, ese sistema ya no está en un estado de equilibrio. Primero, equilibrio térmico. El equilibrio térmico es el equilibrio relacionado a la temperatura. No pueden haber puntos calientes o puntos fríos dentro de mi sistema. Si hay un punto que se encuentra a 20 grados centígrados, el resto de ese sistema debe estar a 20 grados centígrados. Si alguna otra parte se encuentra a 40 grados centígrados, ese sistema no está en equilibrio. Por ejemplo, veamos esta figura que está aquí. Aquí a la izquierda, es un sistema cerrado, porque no entra ni sale masa, que no está en equilibrio térmico, puesto que hay diferentes zonas, ¿cierto? Con temperaturas completamente diferentes. Pero con el tiempo, el sistema se regula automáticamente hasta alcanzar un equilibrio térmico, porque la temperatura es la misma a lo largo del sistema. ¿Correcto? Claro. Ahora hablemos del equilibrio mecánico. El equilibrio mecánico es el equilibrio asociado a las presiones. Es decir, así como la temperatura, la presión debe ser la misma a lo largo del sistema. ¿Es claro? Sí, profe. Perfecto. Por último, no, penúltimo, el equilibrio de fases. ¿Alguien recuerda que es una fase de su química? No, nadie recuerda que es una fase. Que Es hay, como un estado que se puede diferenciar del otro. Puede ser conceptual. es correcto, que habían 2 tipos de fases, la fase homogénea y la fase heterogénea. La fase homogénea es aquella donde tú no puedes distinguir un elemento de otro visualmente, mientras que la fase heterogénea es cuando tú puedes distinguir un elemento del otro fácilmente. Un ejemplo de fase heterogénea es cuando tú mezclas el agua y el aceite, tú puedes distinguir dónde está el aceite y dónde está el agua. Pero, por ejemplo, cuando tú mezclas agua y sal, que se mezclen bien, o sea, que no haya... Y que se diluye, claro. No se puede que se diferenciar. diluya correctamente, tú no puedes diferenciar dónde está la sal y dónde está el agua. A eso se le llama una mezcla homogénea. Entonces, el equilibrio de fases ocurre cuando hay una mezcla homogénea, de tal forma de que la composición del sistema sea igual la composición de los elementos sea igual en cada una de las partes del sistema. Que yo me vaya a la parte superior y siempre tenga la misma composición, que yo me vaya a la parte inferior, siempre tenga la misma composición, y así sucesivamente. Cosa que no puede ocurrir en una fase heterogénea, porque, por ejemplo, si tenemos el ejemplo del agua y el aceite, si yo me voy hasta más arriba, me voy a encontrar solo la composición de aceite, pero si yo me voy hasta más abajo, solo voy a encontrar la composición del agua. ¿Correcto? Sí, señor, está claro. Y finalmente, el equilibrio químico. El equilibrio químico es relacionado a las reacciones químicas. Se alcanza el equilibrio químico cuando dentro de nuestro sistema no hay reacciones químicas. Es un sistema inerte químicamente hablando. ¿Correcto? Ok. Sí. Perfecto.
Ahora bien, ya definido un estado, definido el estado de equilibrio y los diferentes tipos de equilibrio, podemos hablar de una cosa que se llama el postulado de estado. El postulado de estado es algo supremamente importante de aquí hasta el final del curso y hay que tenerlo presente siempre. El postulado de estado nos habla del número de propiedades que se requieren para poder fijar un estado o para poder determinar un estado, ¿cierto? Literalmente, ¿cierto? El postulado de estado nos dice lo siguiente: el estado de un sistema compresible simple se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. Donde un sistema compresible simple es un sistema que carece de efectos eléctricos, o sea, no hay electricidad, no hay magnetismo, no hay gravedad que afecte a nuestro sistema, no hay movimiento ni hay tensión superficial de los fluidos. ¿Cierto? Entonces, nuevamente leo el postulado. El estado de un sistema compresible simple se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas e independientes. Entonces, yo quiero ponerles un ejemplo. Imaginemos que tenemos agua y yo tengo la presión y la temperatura. Yo puedo establecer el estado de ese sistema. ¿Cómo? ¿Podría repetir? Okay. Yo tengo agua y tengo la presión y la temperatura a la que se encuentra esa agua. Yo puedo definir o establecer el estado en el que se encuentra esa agua. Bueno, teniendo en cuenta que la presión y la temperatura había dicho, ¿no?, que son propiedades intensivas, pues sí, ¿no? Sí, ¿cierto? Claro, son dos propiedades intensivas. Con presión y temperatura yo puedo definir el estado de ese agua. Ahora, yo tengo alcohol, funciona también como el agua. Podría decir alcohol o podría decir agua, da lo mismo. Yo tengo alcohol, tengo su volumen específico y tengo su densidad. ¿Puedo establecer el estado de ese alcohol? O sea, si solo tiene esos dos, no, ¿Por qué? porque esas propiedades son Son intensivas. intensivas. ¿Se puede o no se puede? Se puede. Sí se puede. Sí. Ok. Sí, profe. ¿Alguien más? Profe, yo diría que no, porque No, o sea, dicen que las propiedades tienen que ser intensivas pero independientes, o sea, que no dependa una de la otra. Esa es la respuesta. Es correcto. Recuerden que hablamos que el volumen específico y la densidad son propiedades, son inversos multiplicativos, es decir, que la una depende de la otra. Cuando uno aumenta, la otra disminuye siempre. Aunque las dos son propiedades intensivas, no son independientes. Por lo tanto, tener la densidad como tener el volumen específico en realidad es tener la misma propiedad. Por lo tanto, no se puede definir un sistema con solo densidad y volumen específico. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llama la chica que habló? Andrea Tubirán. Muy bien, te ganaste tu puntico. Muy bien, Andrea. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a eso? Con respecto a lo que justo acabo de decir. no, listo, todo claro. Todo claro. Muy bien.
Ahora hablemos de lo que son los procesos y los ciclos. Un sistema experimenta un proceso cuando se aparta del equilibrio, durante el cual sus propiedades cambian hasta que se alcanza un nuevo estado de equilibrio. Básicamente, un proceso es cualquier elemento o cualquier situación que perturbe el estado de un sistema para pasarlo de un estado inicial a un estado final, cambiando así sus propiedades a lo largo de esa transición. A eso se le conoce como proceso. Ahora bien, los procesos pueden ser isotérmicos, isocóricos, isobáricos, adiabáticos, cíclicos, reversibles e irreversibles. Paso a definir cada una de estos elementos. Un proceso isotérmico es un proceso que se da a temperatura constante. ¿Alguien tiene algún ejemplo de algún proceso isotérmico? Cuando se está cocinando. Cuando se está cocinando, normalmente la flama se deja constante de tal forma de que la temperatura de un sistema se mantenga constante para poder hacer la cocción controlada de los elementos. Eso es un proceso isotérmico, un proceso que se da a temperatura constante. ¿Sí? ¿Bien o mal? Vale, vale. ¿Cómo? Qué vale que se entendió, está claro. Vale. Ahora, un proceso isocórico es un proceso que se da a volumen constante. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de un proceso isocórico? La olla de presión, profe, creo. La olla de presión, correcto. El volumen de adentro no cambia, así que se está cocinando. Correcto. Eso es un proceso isocórico. Muy bien. Alguien tiene, bueno, proceso isobárico. Es un proceso que se da a presión constante. Funciona el mismo ejemplo de la olla a presión, porque la olla a presión, después de que alcanza la máxima presión, se mantiene a una presión constante. ¿Cierto? Un proceso adiabático es un proceso en el cual no se da transferencia de calor. No hay transferencia de calor. ¿Cierto? Eso también es un proceso muy ideal, muy idealizado. Hay muy pocos procesos, mejor dicho, no hay proceso en el cual no existe transferencia de calor. Un proceso cíclico es aquel proceso, ¿cierto?, que se dice que un sistema experimenta un ciclo si el elemento regresa a su estado inicial al final del proceso. Es decir, hubo un estado, se generó un proceso, pero ese proceso hizo que el estado tuviera un recorrido y volviera a su estado inicial. A eso se le llama un ciclo. Cuando debido a un proceso, el estado inicial es el mismo estado final. Un proceso reversible es aquel proceso en el que suena un poquito similar al cíclico, ¿cierto? Pero la diferencia es un poco más compleja con respecto a la segunda ley de la termodinámica. Proceso reversible es aquel que puede llegar exactamente a las condiciones iniciales, y un proceso irreversible es un proceso el cual no puede volver exactamente a las condiciones iniciales del sistema. Los procesos reversibles tampoco existen en la realidad, ¿cierto? No hay ningún proceso que sea completamente reversible, pero los procesos irreversibles sí existen. Y un gran ejemplo de un proceso irreversible
es cuando usted quema, por ejemplo, una hoja. Cuando usted quema una hoja, es imposible que esa hoja vuelva a su estado inicial, porque sufrió un proceso de cambio a través de la combustión. ¿Correcto? Ok, listo. Muy bien. Hablemos un poco de lo que es la ley cero de la termodinámica. Y esto es importante hablarlo y discutirlo, porque la ley cero de la termodinámica es una ley que no se puede comprobar matemáticamente. Solo se puede comprobar a través de vivencias y a través de experiencia. Pero matemáticamente es imposible comprobarla. Por eso se llama ley cero, porque salió mucho después de la primera y la segunda ley de la termodinámica. ¿Ya? Pero había que establecerla para poder explicar ciertos fenómenos que existen en la naturaleza, que son los fenómenos del equilibrio térmico. Me permito leerla. Si dos cuerpos están en equilibrio térmico, cuando hablamos de equilibrio térmico es que alcanzan la misma temperatura, ¿cierto? Con un tercero, entonces los tres cuerpos están en equilibrio térmico entre sí. Veamos la figura que tenemos a la derecha. Bueno, antes de eso, primero veamos la figura de abajo. El equilibrio térmico, si vemos, tenemos un bloque de hierro y un bloque de cobre que se encuentra aislado de sus alrededores, ¿cierto? Y estos dos, con el tiempo, van a tender a cambiar su estado hasta lograr un equilibrio térmico, es decir, a alcanzar la misma temperatura, ¿cierto? Algo que físicamente en realidad no se puede comprobar matemáticamente. Ahora pasemos a la figura de la derecha. A, B y C, ¿cierto? Son cuerpos completamente diferentes entre sí. Y la barrera verde es una pared adiabática, es decir, una pared que no permite la transferencia de calor. Es decir, que el elemento A no está en contacto con el elemento B, A solamente está en contacto con C y C solamente está en contacto con A y con B. ¿Correcto? Listo. Perfecto. Ahora bien, la ley cero de la termodinámica nos dice que si el cuerpo A ha alcanzado un equilibrio térmico con C y C ha alcanzado un equilibrio térmico con B, entonces A ha alcanzado un equilibrio térmico con B. Quiere decir que cuerpos que se encuentren aislados completamente siempre van a tender a alcanzar un equilibrio termodinámico entre sí, de tal forma de que siempre van a alcanzar o van a tender a llegar a estar a la misma temperatura. ¿Listo? De eso consiste la ley cero de la termodinámica. ¿Bien o no? Bien. Entendido. Perfecto. Ya para terminar la clase del día de hoy, ¿cierto? Vamos a hablar con respecto a las escalas de temperatura. La temperatura, como ya les mencioné anteriormente, es una forma de medir la cantidad de energía que tiene un cuerpo, ¿cierto? Ahora bien, las mediciones en el universo están divididas siempre por dos sistemas de medición clásicos. Son el sistema internacional, que es el más usado y el más distribuido a lo largo del mundo, y el sistema inglés, que los ingleses y los estadounidenses no han querido dejar de usar y que se sigue usando porque a pesar de que son minoría, Estados Unidos sigue siendo una potencia mundial y al ser una potencia mundial hay que adaptarse a las unidades que ellos usan. Pero en teoría es más común encontrar
elementos en sistema internacional. ¿Cierto? Ahora, para la escala relativa, y se denomina escala relativa porque los puntos de referencia se establecen a partir de puntos de referencia que se realizaron en investigaciones, ¿cierto? Para la escala relativa, el sistema internacional, la unidad de temperatura son los grados Celsius o centígrados. Centígrado en teoría es mal dicho. Se debería decir Celsius, ¿cierto? Y en la escala la escala inglesa, perdón, en el sistema inglés, la unidad de temperatura es el Fahrenheit. Ahora, los puntos de referencia importantes son los puntos de congelación y ebullición del agua. En el sistema internacional, el hielo, ¿cierto? El agua se congela a 0 grados centígrados y ebulle a 100 grados centígrados. Mientras que en la escala Fahrenheit, el hielo se da a los 32 Fahrenheit y el agua ebulle a los 212 Fahrenheit. Quiere decir que estas escalas no son lineales, porque si nos damos cuenta, cada uno de los valores, ¿cierto?, de los puntos de referencia son completamente diferentes. Y cuando hablo de lineales, digo que no son exactamente uno igual al otro. Para poder definir o establecer una relación entre las escalas de temperatura, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente y vamos a utilizar nuestro tablero, ¿cierto? Vamos a graficar aquí. Vamos a hacer una grafiquita. Qué pulso de maraquero. Vamos a hacer una grafiquita de Fahrenheit y Celsius. Y vamos a establecer los puntos importantes. Ahora, puntos importantes del grado Celsius: 0 y 100 grados Celsius. Puntos importantes de los grados Fahrenheit: 32 y 212, ¿cierto? Perfecto. Entonces vamos a graficar los valores que tenemos de los puntos de referencia. A 0 grados Celsius, ¿cuántos grados Fahrenheit tenemos? 32. 32. Entonces tenemos nuestra primera coordenada. Ahora, a 100 grados Celsius, ¿tenemos cuánto? 212. 212. Quiere decir que hay dos puntos. Entre dos puntos, la única figura que se puede generar es una línea recta que pasa a través de los dos. ¿Listo? Es decir, que tienen una relación lineal, pero no es directamente proporcional. Ahora, una relación lineal es representada a través de ¿qué ecuación? Una recta. La ecuación de una recta de la forma y igual a mx más b, ¿cierto? Donde y vendrían siendo los grados Fahrenheit, x vendrían siendo los grados Celsius, m, ¿qué sería? La pendiente. La pendiente. ¿Y b qué sería? El intercepto. El intercepto con el eje de las y. En este caso, entonces, b vendría siendo igual a 32
¿cierto? Y M, ¿cómo lo calculamos? Vendría siendo Y sub, o sea, el Y final menos 212 menos 100, sobre. o sea, 32 menos 6. No, 212 menos 100, no, 212 menos 32. Claro. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Correcto. Menos 32 sobre 100 menos 0. ¿Eso nos da cuánto? $1.8. 1.8 o 9/5. Es decir que la ecuación final que representa a esta recta es igual a los grados Fahrenheit por 9/5 de los grados Celsius más 32. La relación inversa sería, despejando esta figura, sería F más 32 que multiplica a 5/9. Y eso es igual a los grados Celsius. Grados Celsius entonces sería igual a 5/9 de los grados Fahrenheit más 32 por 5/9, ¿cuánto nos da? $16.9. 16/9. Profe, ¿no sería menos 32? Claro que Fahrenheit sí. menos 32. Claro que sí. Fahrenheit menos 32. Y aquí abajo también sería menos. Toda la razón. Y listo. Así pues, tenemos las dos ecuaciones para transformar de Celsius a Fahrenheit o de Fahrenheit a Celsius. ¿Correcto? Sí, pero Perfecto. Entonces podemos retomar. ¿Esto? Una vez hablado de la escala relativa, ahora podemos hablar de la escala absoluta. La escala absoluta, su nombre lo dice, proviene desde el cero absoluto. Es su punto de referencia. Es el punto en el cual, en teoría, porque en realidad todavía no se sabe qué pasa, en teoría, las moléculas dejan de moverse, ¿cierto? Y los cuerpos no pueden emitir ningún tipo de energía. ¿Correcto? De tal forma de que los puntos de referencia son diferentes con respecto a los puntos de referencia de la escala relativa. Discúlpenme un segundo. Listo, ya volví. Entonces, como estaba diciendo, las escalas relativas
con respecto a las absolutas tienen diferentes puntos de referencia. El punto de referencia principal de la escala absoluta es el cero absoluto. 0 y 0, en el cual ese punto coincide tanto para los grados Kelvin como para los grados Rankine. Ahora, el sistema internacional es el que está asociado a los grados Kelvin y el sistema internacional está asociado a los grados Rankine. Para pasar, ¿cierto? Bueno, los puntos de referencia, el punto de congelación del agua en escala Kelvin es de 273.15 y en la escala Rankine es de 491.67. De esa forma, ¿cierto? Para pasar, por ejemplo, de grados Celsius a grados Kelvin, ¿qué tendríamos que hacer? Recordemos que el hielo en el grado Celsius se da a los 0 Celsius. Pero no habría que pasarlo a Fahrenheit primero. No, hay que sumarle 273.15. ¿Por qué? Si el hielo en el sistema internacional se da a 0 y el hielo en el sistema a 0 Celsius, mientras que en el internacional en la escala Kelvin se da a 273.15, simplemente hay que sumarle 273.15. ¿Correcto? Sí. Perfecto. Ahora, lo mismo ocurre para la escala Rankine. El cero absoluto se da a los 0 Rankine y el hielo se da a los 491.67 grados Rankine. Es decir, ¿cuánto hay que sumar de Fahrenheit para llegar a Rankine? $491.67. Falso. Porque el hielo no se da no. a 0 Fahrenheit, se da a 32 Fahrenheit. Sí. O sea que, ¿cuánto habría que alcanzar, cuánto habría que sumarle para que llegue a 491.67? $459.67. Perfecto, 459.67. 458 punto y pico. No, 59.67. Correcto. Entonces, para pasar de Fahrenheit a Rankine hay que sumar 459.67. Ahora bien, para facilitar algunos cálculos, normalmente las conversiones se pueden evitar los decimales del punto 67.15, ¿cierto? Y en la escala Kelvin se suman directamente a veces 273. Y en la escala Rankine se suma directamente y se redondea a 460. ¿Correcto? Bien. Sí. Vale. Perfecto. Ahora bien, una actividad para la próxima clase. Encontrar la relación para pasar de Kelvin a Rankine y de Rankine a Kelvin. ¿Cómo? Utilizando lo mismo que acabamos de hacer con Fahrenheit a Celsius. ¿Cómo, profe? Encontrar la relación que hay de Kelvin a Rankine y de Rankine a Kelvin. ¿Cómo pasar de uno a otro entre ellos de la misma forma como lo hicimos con los Fahrenheit y los Celsius? ¿Listo?
Sí, profe. Bueno, muy bien, muchachos, por el día de hoy. Podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Voy a dejar de grabar y voy a pasar lista.